Es normal que a cierta edad temprana, las personas desarrollen un temor irrazonable a la oscuridad. Esto tiene una explicación científica tan sencilla, como el proceso del eterno ciclo del agua. En nuestros genes, residen todavía, los instintos básicos de nuestros ancestros, cuyos comportamientos animales los mantenían encadenados al pavor que genera el escuchar el simple y llano susurrar de las hojas de un arbusto moverse, pero en las horas donde la luz del sol era ya ausente, y miles de criaturas de la noche estaban al acecho. Común para una especie que acostumbraba a cazar a la luz del día, y se ocultaba en cavernas cuando la luna se alzaba en el estrellado cielo negro. El temor a la oscuridad se genera en nuestro subconsciente como la necesidad de alimentarnos, entretenernos, dormir, reproducirnos o expulsar nuestros desechos. La diferencia de esta necesidad, de aquellas en el que el ser humano convive sin problemas, incluso siendo tan civilizado, es el mantenernos a salvo de algo que no podemos ver, que no sabemos si está presente, pero una vocecilla en nuestra cabeza nos dice que está ahí, y se irá hasta que la luz lo haga esfumarse como arena en el viento. Ahora, les sonará ridículo y gracioso lo que, a mi parecer, es una gran excepción. Sí, le tenía miedo a la luz cuando era niño. Antes, al igual que muchos que están leyendo esto, solía no sentirme a gusto en los entornos oscuros de mi propia casa y habitación. Cuando terminaba de ir a la nevera para robar un bocadillo, y la cerraba, clausurando toda fuente de iluminación, salía a correr directo a la puerta de mi cuarto, y apresurándome a presionar el interruptor del bombillo eléctrico. Tenía antes una pequeña lámpara de luz de noche con forma de estrella fugaz, y era mi heroína contra los monstruos y entes de la penumbra. Hasta que, cierto día, comencé a temer de lo que podía salir a flote, sin necesidad de la oscuridad para que fuese invocado. Un día como cualquier otro, y perdónenme si empiezo con el cliché de esta clase de relatos. Había anochecido y me preparaba para dormir. No recuerdo qué edad tenía, tal vez, 6 años. 9 a lo mucho. Me dirigí a mi cuarto luego que mis padres me desearan las buenas noches, y como era usual de mi temor, tenía la luz de mi cuarto aún brillando. Mis padres podrían sospechar que seguía despierto, y por eso encendí mi lamparita de noche para apagar después el foco de mi cuarto. Con la luz presente, no habría nada que me pudiera dañar, mucho menos desear como víctima. Así que me metí entre las sábanas, tranquilo y seguro de que sería otra noche en la que dormiría plácidamente, como todo niño debería. ¿Pero qué me había hecho creer semejante ilusión? Me dormí, y mi luz de noche era tenue. No se llegaría a distinguir por la ranura de espacio que había debajo de mi puerta un pequeñísimo atisbo de iluminación. No obstante, en ese momento tuve incomodidades para conciliar el sueño. Me movía a cada lado de la cama, me arropaba en todas las direcciones, hasta tapando completamente mi cabeza. Sentía la piel blanda y que me picaba por todos lados, pero no me decidí por realmente intentar de levantar hasta que el sudor pasaba como cubos de hielo, derritiéndose al deslizarse por mi frente. De pronto, cambié de dirección, acostado boca abajo, mirando a la dirección de mi armario, con los ojos aún cerrados por el repentino despertar. Cuando los abrí, lo vi. Vi, lo que fuera que haya sido eso, que parecía observarme. Estoy seguro, que para este entonces, muchos dirán que lo que me ocurrió fue simplemente parálisis del sueño. Y la explicación más lógica, es que lo que vi fue una imagen creada por mi asustada mente, después de tan fantasiosa escena. Lo cierto es, sin embargo, que les puedo asegurar, que no imaginé nada. En la luz, lo podía ver claramente. Alto, pálido, sin boca, con ojos profundos color negro, la piel arrugada como un pedazo de carne frita, y un poco de vello en algunas partes como los lados del cuello, brazos y piernas. Me estaba mirando fijamente, con la atención que un niño puede darle a una barra de chocolate marca Wonka, y comenzaba a tentarse por ella, aunque ciertamente, el niño no tenía ni 5 centavos para comprar la media de la barra. Así, yo describiría el suceso. Dios, es que era repugnante. Parecía incluso algo sacado de alguna de las esculturas de H.R. Giger, pero sin llegarse a parecer al xenomorfo. Aunque, no estaba muerto, y me seguiré acordando de ello, porque en su momento era mi máxima prioridad. Si sigo vivo, es porque pareció pensar que seguía dormido, y no le podía ver. Solo Dios sabe qué hubiera pasado si me hubiera quitado la manta de encima esa noche. Seguramente ese bastardo me habría destrozado y descuartizado con sus manos sin sumo esfuerzo, dejando rastros de sangre en las 4 paredes y techo de mi cuarto, mientras dejaba atrás los remanentes de mi cerebro como carne molida y mis huesos como mondadientes quebrados.
Entonces, me sentí angustiado, aunque no dejaría que ese monstruo supiera mi estado actual. Me aferré a las sábanas y cerré los ojos, rogando por que se fuera. La sábana era lo único que parecía protegerme. Porque la luz, más bien, ni le generaba molestia. Me había traicionado, y lo único que me quedaba era que se marchara. Hasta que, por fin, se fue. Luego de aquello, intenté dormir toda esa noche, mas no lo logré. No le conté a mis padres en ese momento, porque pensarían que se trataba de una pesadilla típica de un niño con pavor a la oscuridad, que realmente comenzaría a temerle a la luz, y porque no sentía que había necesidad de mencionarlo. Siendo honesto, ¿quién le creería a un niño de 9 años que dice haber visto un monstruo en la luz? Hasta los psicólogos tomarían aquello como una excelente razón de mandar al niño a un manicomio. A la noche siguiente, ocurrió algo similar, pero esta vez con el bombillo. Pensé que mi lámpara nocturna era la fuente de malas energías, como un matamoscas invocando a una bandada de sanguinarias polillas, que en vez de acercarse a la trampa, terminarían volando cerca de ella, adorándola como una deidad. Entonces, decidí dormir esta vez en la luz encendida a máximo brillo. Tuve que esperar a que mis padres durmieran, pues no quería que apagaran la luz sin previo aviso mientras dormía. En efecto, encendí la luz y me deslicé hacia los cómodos aposentos de mi cama, debajo de mi acolchada sábana. Me dormí, y pude mantener el sueño con más control a diferencia de la noche anterior. A pesar de ello, parecía eso no ser suficiente. Empecé a despertarme abruptamente luego de sentir cosquilleos raros en mi cuerpo. Pero no era la sensación de picor por la incomodidad. No. Se sentía como ya han alguna vez tenido en mano una lagartija o gusanos de tierra. Se sienten gelatinosos o como plástico muy suave y flexible en tus palmas. Así se sentía mi cuerpo en ese entonces. Pero no fue una vez. Ni dos, mucho menos 3. Fueron cientos de veces y en distintas direcciones de mi cuerpo. Era como una multitud de brazos de pulpo acariciando toda mi fisionomía, como un gato saboreando la mano de su amo para proceder a morderla y comprobar qué sabor tiene. Luego me acordé de mi perro, que solía lamerme la cara, la mano o la planta del pie para que jugara con él. Aún así, ¿y mi perro podría lamerme en todas las partes de mi cuerpo a la vez? Definitivamente no era mi amigo peludo. Era como si un gracioso hubiera tirado un pulpo de un estanque a mi cama para ver la reacción que tenía. Estaba molesto, por lo que cometí un error muy grave. Me levanté de manera repentina, y me encontré, cara a cara, con un ser gordísimo. No tenía cabeza, piernas o alguna característica que me hiciera pensar que era un humano. Pero tenía multitudes de tentáculos que parecían ser lenguas, tan largas como el aparato bucal de las mariposas o los zarcillos de algunas plantas. No tenía ojos, u oídos, o pelo, o fosas nasales. Si han jugado God of War 2, y llegaron al nivel donde te enfrentas a Cloto, que era una de las hermanas del destino, terriblemente desfigurada y con una abominable forma corpórea llena de brazos y bultos de piel llena de grasa en todo su cuerpo, y ya lograrán más o menos situar cómo era. Pues, el tema es que esa cosa me envolvió con sus brazos mientras me acercaba a él. Olía muy, pero muy mal. Yo diría que tan mal como un contenedor de basura con orina y mierda de gato. Grité y pataleé todo lo que mis energías me permitían, que en su mayoría eran absorbidas por el temor. No podía gritar en ese momento, y cuando lo intentaba, era como un nudo en la garganta, como si un payaso experto en inflar globos haya amarrado mi esófago al grado de hacerme mascullar de la manera en la que un juguete para perros lo haría. Cuando grité más fuerte, la cosa desapareció. La luz seguía encendida, y había caído al suelo. Mis padres entraron con prisa a la habitación, y al preguntarme qué era lo que me sucedía, les dije que tuve una pesadilla en donde un monstruo me comía. Ellos no podían entender cómo es que un niño podría tener sueños tan vívidos como esos, dignos de un relato de Lovecraft o de Stephen King. Al día siguiente, en mi infantilismo, pude deducir que si dormía con alguna fuente de luz encendida, esos seres intentarían tomarme como su trofeo, o mascarme como unos aros de Fruit Loops. Entonces, me acostumbré a la oscuridad de la noche, y en cuestión de un mes, ya no me sentía amenazado al pasar por los pasillos profundos de negro absoluto, para llegar a mi cama o para escabullirme en la noche para jugar videojuegos con el ruido del televisor totalmente silenciado. Es más, sonará muy edgy esto que diré, o similar a lo que diría uno de esos niños emos o góticos en Twitter que se hacen los geniales solo por decir que visten de negro y adoran la oscuridad. Pero en los entornos tenues me sentía más en calma y armonía que en un entorno lleno de luz. Las noches siguieron, y ya no temía más a la oscuridad.
Había superado mi miedo por completo, lo que me parecía un logro. Sin embargo, mi miedo fue intercambiado por una aversión a dormir con la luz encendida, o quedarme mucho tiempo en entornos muy iluminados. Pero se preguntarán, ¿a qué grado? Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente escalofriantes. Al punto en el que los veía en el día, a la lejanía, arriba de los edificios, dentro de las casas a oscuras, e incluso en medio de zonas a donde llega el sol. Y esto lo menciono cuando la luz estaba únicamente presente. No podía permanecer solo por mucho tiempo, o si no, se me aparecían las criaturas más indeseables, aborrecibles y grotescas del universo para comerme, alimentarse de mi temor hacia ellas o simplemente usarme, jugar con mi cobardía para su entretenimiento macabro. Parecía paradójico, que los monstruos no me persiguieran en la oscuridad, donde los verdaderos cazadores nadan, corren y vuelan. Pero, de mucho pensarlo, he llegado a la conclusión que los monstruos le temen tanto a la oscuridad como nosotros, por lo que no es difícil llegar a imaginar qué están haciendo en la luz del día. No podía quedarme en ambientes llenos de luz, y solo. Eran los requisitos indispensables para que estos malditos pudieran chupar mi alma y roer mis huesos como una rata mordiendo una tabla de madera. A la rata no le importa que esté ya seca, solo le importa morderla porque sí. Entonces, esto ha persistido desde que tengo memoria, pero desapareció cuando tuve 18 años. Muy, pero muy sospechoso. Es como si los monstruos necesitaran únicamente del miedo que sufre un niño al verlos para sobrevivir. Creo que un adulto ya es lo suficientemente fuerte como para defenderse de ciertos sucesos inexplicables. No obstante, hasta en la misma noche, escribiendo esto, le bajo el brillo a la pantalla del portátil, solo por seguridad, incluso al celular le quito la iluminación, para salvar mi pellejo, preparado en caso de que estos monstruos vuelvan. No me considero alguien sumamente supersticioso en la fe, que destruye los males y nos protege de lo que no podemos comprender dadas las limitaciones de nuestra mente. Pero si algo puedo asegurar, y que he aprendido de esto, es en dejar de juzgar a la oscuridad, solo por ser oscura. Suena gracioso, y les doy la razón. Para mí, lo es. La oscuridad, desde ese momento, resultó ser inofensiva, y muchísimo más sobrecogedora que el elemento al que tantos defienden y relacionan con lo bueno, sagrado y puro. Actualmente soy padre de familia. Estoy orgullosamente casado con una bellísima e inteligente esposa, con la que tuve 2 hermosos hijos. Una, la mayor, y el segundo, el menor. Otra cosa que me alegro de haber aprendido, es a ser comprensible como lo fueron alguna vez mis padres, a ser amoroso y entregado a los míos sin importar que padezcan, sufran, o necesiten. Todos somos seres humanos, y todos merecemos un trato justo y digno. ¿No? Pero bueno. Creo que me siento más aliviado de redactar y por medio de esto, contarles mi experiencia. Fue como una aguja incrustada en una verruga a punto de reventar, y siento que hasta aquí dejaré todo. Muchas gracias por leer. Vaya, y mi hijo pequeño suena alterado desde lo que escucho por la sala. La luz de la habitación lo está alterando y haciendo gritar del susto. Otra vez.